Y nada, me conocen como un chico que heredé algo de mi papá, una fábrica, y tuve que seguir ese camino de la producción de conservas. Me siento en el escritorio y digo, Y ahora, ¿cómo llega este papel acá? ¿Cómo llega esta cosa? ¿Cómo voy a meter mercadería? Y dije, ¿sabes qué? Ponete las botas. Me puse las botas de pescador y fui al muelle a comprar sin saber leer y escribir. Y se ponían locos en la noche porque yo llegaba con cámaras de pescado y salía el ingeniero, ¿cómo se llama? Sedano. Y miraba por la persiana y lo volvía loco. ¿De dónde está sacando pescado este weón? Lo mejor que me pudo pasar en mi vida fue encontrar a esa mujer. Una mujer, a pesar que es argentina, pero a pesar, ¿no? ya estaba en mi peor momento. Y la rubia pensó que se casaba con Onasi. Cuéntame la partida de acá ese día. No, muy triste. El último día no teníamos qué comer, me acuerdo. Muy triste. La esperamos a la Marceña que viniera. No tenía que comer, Jorge, en mi pueblo. Y unos brochecitos de media sombra. Esos brochecitos me llevaron a la gloria. Y de lo que vendía me di cuenta que una caja de broches me dejaba 20 pesos de utilidad. Y cuéntanos cómo se llama tu empresa. El Brother Plus. A ver, mi querido amigo, ¿cómo, si no conocieses a la gente de acá, de la provincia, los amigos que tenemos en la vereda, en la calle, en cualquier sitio de Mollendo, ¿cómo te definirías, cómo te presentarías para la gente que no te conoce? Tal cual como soy yo. A ver, yo creo que solo eso va a fluir de la personalidad que tengo, porque creo que mi pensamiento es uno solo. ¿Me entendés? Y la persona que lo veo en Argentina, acá, que me conocen y al primer día ya me definen cómo puedo ser. O sea, natural. ¿Y qué contarías del Salvador, de la época que ese Salvador vivió acá en Mollendo? Y sí me presentaría como un personaje, creo que de acá de Mollendo. Yo sé que hay mucha gente que ya cuando se nota ahora cuando vengo, los años, 30 años que no estoy acá, que no me conocen, pero me pueden conocer por los padres de ellos. Y nada, me conocen como un chico que heredé algo de mi papá, una fábrica, y tuve que seguir ese camino de la producción de conservas. Me gustaba, no sé si te podría decir que me guste, pero lo tuve que hacer. Claro, no tuviste alternativa. No tuve otra alternativa. Seguir y empezar día a día a descubrir cómo llegaba este papel acá, cómo armar un negocio. Pero sí, ese básicamente. Y cuando Salvador tenía 7, 8 años, ¿recuerdas algo de lo que tú soñabas en esas épocas? No ¿Qué tanto querías en ser? 7 años, pero en la primaria me acuerdo Sí. que yo les decía a mis amigos de la promoción que ellos se equivocaron, porque yo quería ser ingeniero y futbolista. Ya. Y ellos decían que yo era ingeniero futbolista, pero no, yo quería desarrollar una carrera de ingeniería y futbolista a la vez, que eran dos cosas que me gustaban. ¿Hubieses querido ser ingeniero? Mirándolo así, no. Ahora no, no. pero al Salvador de niño, Creo que no. ¿no? Me gusta más, creo, los retos, o sea, la creación de un negocio, manejarlo, pulirlo hasta llegar a, porque sabemos que un círculo, por ejemplo, es el ciclo de un negocio, y cada puntito hay que llegar a pulirlo hasta, nunca vamos a lograr el pulir todo ese círculo, Totalmente. creo yo, pero trato de mejorarlo. Ya, pero tú has contado que tus amigos te molestaban, que querías ser ingeniero. Ingeniero futbolista, o sea,
No, Ah, me malinterpretaron y quedé con eso, que era una profesión ingeniero futbolista. ¿así tanto te gustaba el fútbol? Me gustaba. Sí. Sí, era muy hincha del Pesca Perú de acá. Del Me acuerdo que lloraba por ese equipo. Sí. Sí. Por eso se da el caso ahora que veo el Mundial, que todos son hinchas de equipos extranjeros. Hay que ser hincha de Alianza Lima, Sporting Cristal. Yo no me puedo. O del Pesca Perú, como O estás Pesca diciendo. Perú. ¿Y eras de los que iban al estadio? Sí, totalmente. A ver, Todos los partidos, Marítimo, Atlético, Pesca Perú. Me acuerdo claro que fueron 3 copas que perdimos. Llegamos a 3 finales. Pero como teníamos este estadio acá, que creo que entraban 2.000 espectadores, llegamos a la final y con el bolo y trataban de que ingresara el bolo y no nosotros, porque todo es negocio. A la larga en mi vida me di cuenta, y lo he visto ahora en el Mundial que todo es la plata, lo mueve la plata. Ya no hay no sé, bueno, pero- claro, algún interés comercial atrás, ¿no? interés comercial. Pero muy hincha de Pesca Perú, lloraba. Sí. Lloraba. Y me escuchaba, no había televisión ahí. Creo que pasaban, pero me acuerdo que escuchaba en mi azotea de mi casa los partidos. Y en una época creo que jugó el Paglera, el Almonte, por el José Carlos Mariatti, y era en contra de nosotros. Lo odiaba ese partido. Pero no, no hay equipo de fútbol como el Pesca Perú. No hay. Acá en el Perú un toque, me acuerdo del Pato Zuloaga, el Papacho Manrique, el Vizcarrita en la defensa, no, el Cholo Bustamante, un equipazo. Y en esas épocas no es como ahora que ahora todos van con la camiseta del equipo. Supongo que cuando ibas al estadio no había ese tipo de recuerdos. ¿Cómo ibas tú al estadio a alentar al Pesca Perú? No, si las camisetas eran de hilo, esos feas camisetas pero no había como ahora que todo esto de Todo publicidad. El marketing. El marketing, eso mismo. No, era corazón. Era corazón. La tribuna era de madera, De ¿no? madera, que las Claro. astillas, me acuerdo que te sentabas. Te sentabas, sí, claro. Y cuando golpeabas los... No, pero eran tiempos lindos, unos buenos partidos. Y el relator Pancho Perea, me acuerdo en esa época. ya estaba. Y me gustaba el clásico Atlético Marítimo, antes que existiera Pesca Perú. Era Marítimo, Sí, era sí como que te una gustaba. Alianza Lima, Moyendino. Pero sí, me acuerdo, lo tengo muy grabado en mi mente eso. Quiere decir que uno de tus primeros recuerdos de Mollendo lo relacionas con el fútbol. Sí, porque jugué más o menos fútbol, jugué hasta cierta edad nomás, pero me encantaba, me ¿Y encantaba. llegaste a jugar, por ejemplo, en el estadio? No llegué, no llegué. Una vez por el clan siciliano, pero no me preparé bien, fui de chico nomás. Y de esa época, ¿qué otros recuerdos tienes de Mollendo? Todo, yo es lo que le digo a mi mujer, vengo y me encanta caminar. No, me refiero al Salvador de esos años. ¿Qué otros recuerdos tienes de esos años? Mucho, me acuerdo de el Hotel Salerno, los amigos, los Moscas, los amigos de la infancia, el Ernesto Calmet, de ir al Exo, acá en la tercera playa a pescar los pescaditos, o jugar con los carritos ahí en la Capitanía de Puerto. Yo no me acuerdo de eso. No, sí, jugamos. Que le poníamos un chicle para que no se cayera a la pista. Pues. En la vereda no hay como un cordoncito. Sí. Por ahí lo jugábamos. Con los carritos de... Los chiquitos, Sí, esos que sí, vendían sí, en sí. Celín, ¿te acordás que Sí, tenía de sí, Celín claro. en la Sí, tienda? tenía. Eso. Esa marca famosa que no me acuerdo ahora. Quiere decir que del Mollendo de esas épocas, si tuvieses que nombrar un lugar que se te ha quedado grabado,
no sé, una plaza, una situación? Ayer cabalmente estaba con mi mujer ahí en la Plaza Grau y le digo, María Elena, mira, pensar que yo con 5 años estaba acá dando vueltas con un chechicar, hacíamos carreras, eso le comentaba ayer, mira, ya tengo 64 años, voy a cumplir y esta ha sido mi vida acá. Esta calle, Alfonso Ugarte, la calle Comercio. Tú naciste En Lima. en Lima. En Lima, pero es lo que hablaba hoy día con el marido de Hortensia. Claro, yo nací en Barranco y creo que a los 4 años estuve en Hilo hasta los 5. Transición creo que es cuando tiene 6 años. Sí. Ya más o menos de 5 o 6 años estuve acá en Mollendo. Quiere decir que sí has hecho los 11 años de colegio acá en Mollendo. Sí, ¿Sí? sí. Secundaria, primaria y secundaria completa. Ah, quiere decir que casi todos tus recuerdos de infancia son de acá, De ¿no? acá, de Claro. Mollendo. Y me quedó muy grabado en mi vida Mollendo. Cuando tú tenías, bueno, supongo que ya entrando a la secundaria, ¿qué nexo tenías con la fábrica? Para que nos cuentes un poco de eso. Era muy chico para entrar a... Pero lo que algo vi bien claro, no le echo en cara nada a mi padre, pero me gustaba que produzca la fábrica. Y veía que no producía. Ah, tú ya notabas desde... Yo notaba. Y mi papá era industrial, pero no era comercial. comerciante. Podía ser y era algo que no le recrimino en lo absoluto. Mi vida no tengo que echar culpa a nadie de lo que soy, lo que he podido ser, nada. Claro, porque él llegó con tu tío para instalar una fábrica, la Chimú. No, fue ellos así? vinieron con un tío él en Agualima, cuando pusieron Agualima. Y de ahí mi papá quedó y la primera fábrica que puso fue, creo, Pesquera Islay. De ahí no sé qué pasó a construir Pacificaner y de la Pacificaner terminó en la última que teníamos, la más chiquita. Ah, ya. Y tú dices, claro, que tú mirabas en El Salvador de esa edad que él era productor, pero no era comercializador. Era industrial. Industrial. Pero buscaba sociedades que lo empernaban, ¿me entiendes? Y siempre, yo me acuerdo que ya cuando estudiaba en Arequipa, y lo primero que le preguntaba a mi mamá era si estaba produciendo la fábrica. Y me decía no. Y era un bajón. Ah. O sea, pero Claro, no me quedó ni como que me hizo daño, no. Pero no me... Pero de hecho sí tenías una preocupación, porque ya estás hablando de El Salvador de 16, de 17, que le preocupaba que la fábrica no produjese como debería. Como tenía que ser. Tenía que ser. O sea, una contabilidad. No tengo envidia a nadie, pero miraba, por ejemplo, estaba ahí en el Parque Bolognesi y la época que uno tenía que presentar los balances. Por ejemplo, era el año 2026 y mi papá tenía la contabilidad en el 2009. Ya. No puede ser, ¿me entiendes? No, era algo que no... Y no, siempre... Algo que me quedó muy marcado, no sé si tuve una buena experiencia con la pesca, pero es algo que nunca más volvería a hacer. Claro, algo porque que quizá lo relacionas. Claro, pero rescatando un poco lo que estás contando, quizá ver eso en la fábrica familiar de tu juventud ha hecho que tú, en contraste, termines haciendo todo lo contrario, es decir, que seas en tu vida ahora, después que saliste de Mollendo, de que seas súper organizado, ¿no? sí. Quizá por contraste de lo que viste. Claro, me acuerdo que me pasé un verano con un amigo, Gino Fernández, y le pusimos casi al día la contabilidad de mi papá, en un verano, en vacaciones de la facultad. Pero me gusta, si pones algo que tiene que producir, Claro. no tanto por el dinero. Está bien, es por el dinero, es un... No me decís que no te gusta el dinero, ¿no? No, es difícil. me gusta, pero tampoco me va a bloquear. O sea, me gusta, lo que me gusta es trazarme
ciertos objetivos y tratar de cumplirlos y que camine bien, o sea, tratar de pulirlo, pero qué sé yo, me perdí. No, pero es obvio que es el reflejo de lo que tú De lo que, mirabas y claro. lo que querías, ese Y cambio. ve, no sé si está bien que entra, pero si estamos hablando te voy a contar. Sí, sí. Me gustaba, por ejemplo, que mi papá, siendo uno de los primeros pioneros de la industria, no tenía casa. Ah, Y claro, yo sabía que en algún momento yo me tenía que hacer cargo tal cual como pasó. Y no me dejó, lo único que no me dejó mi papá, gracias a Dios, fue deudas. ya. Pero no teníamos casa, teníamos una parte de la fábrica alquilada, no caminaba como tenía que caminar. Pobrecito mi papá también, porque Claro. sufría, de repente hasta ahí Del día podía a día. llegar. Pero tú nos has contado ahora que te fuiste a estudiar a Arequipa. La universidad, sí. ¿Y qué estudiaste? Cuéntanos Administración un poco. de empresas, administración. Y estudié, pero te voy a ser honesto, o sea, más que todo por darle una satisfacción a mi papá, pero en el fondo, ¿cómo te puedo decir? De repente, en el fondo, lo que estabas buscando al estudiar administración es complementar esa carencia comercial que mirabas en el propio negocio familiar, ¿no? Y sí, pero no sé si en mi cabeza está que tenía que llegar el momento y tenía que actuar como me pasó cuando acá nos quedamos sin nada. Y dije, ¿cómo genero? Y lo único que hay que ponerle, creo yo, a todo es constancia y perseverancia. Perseverancia. Cuando tú estás en Arequipa es que tu papá fallece, ¿eh? Claro. Yo estaba haciendo prácticas, me acuerdo, en Tingolana. Ya. Tingolana de los Patés Sí, y Corso, en esa sí. época eran de ellos. Y ya mi mamá, me acuerdo que ¿Ya habías terminado la U? no, estaba por terminar. Cuando murió mi papá, yo estaba terminando. Tendrías 21, 21, 22 años. 21, en el 85. A ver, cuéntanos un poco ese trance. Ese trance para mí fue bastante feo. Pero ¿quieres que te lo cuente? Sí, claro, porque... Que yo a veces lo pienso, no sé cómo pude, porque mi mamá me llama y me dijo que yo era el mayor, ¿no? Carolina era mayor, pero yo era el hombre. Y me dice, mira, tu papá ya se ha puesto mal, se está muriendo. Y me fui corriendo al hospital. ¿En Arequipa? En Arequipa. Yeah. Y ya mi papá estaba en las últimas. Y mira cómo es, no por el ¿cómo te puedo decir? Por la parte económica, pero sabiendo lo que me iba a tocar. Y estando muriendo, fui con el papel que había hecho de testamento a una notaría. A ver si esto me iba a ayudar a mí para poder, no por el dinero, porque mi papá lo único que tenía era una herencia en España, que imagínate que 30 años la tuvo y no la disfrutó, que yo tuve que ir a vender, por eso fui a España. Sí recuerdo. Pero, ¿a qué venía esto? De que si yo lo cuento me va a decir, mira qué interesado este tipo, no, pero fue como para ir y quedarme tranquilo. ¿Quiere decir que tu papá de un momento al otro murió? No, en un mes se fue mi papá del cáncer al páncreas. Sí. Pero bastante rápido, ¿no? Bastante rápido. Y supongo que tú verías, ahora me toca, va a tocar a mí. ¿Quién se iba a quedar? Carlitos. Claro. Y yo ya sabía, imagínate, llorando, caminando, me acuerdo por el centro de Arequipa, mi papá estaba en el hospital La Pampilla. Y decía, ¿qué voy a hacer? Y porque ese fue un testamento hológrafo y llorando, caminando solo ahí por... Supongo que por la Goyeneche. No, pero esos recuerdos, no, de verdad que disculpa que te va a poner un poco triste, pero esos recuerdos hacen vernos qué Salvador eres ahora, ¿no? Pero no te preocupes, eso... Ay, Dios.
Así tan fuerte fue, ¿eh? Sí. Ajá. Y tu papá falleció y supongo que en poco tiempo viniste viniste a Mollendo a... No, ya mi papá fallece y como yo no estaba, creo que fallece y mi cuñado nos alquilaba la fábrica, Roger. Claro. Y ahí yo fui a España, para eso fue todo un trámite, un año, estar en el juzgado, era acá. Todo el verano me lo pasé, que una palabrita, hicimos como un exhorto internacional para poder yo vender allá. Y yo ni sabía nada y tuve que afrontar eso, qué sé yo, pero me perdí. No, es que lo que quería saber es esa decisión tuya de Ya. ver la fábrica, qué hago con el negocio. Claro, lo más fácil para mí fue alquilársela a Roger. Y Roger la estuvo trabajando hasta que llegó un momento que le dije, ya me hago cargo yo de la fábrica. ¿Cuánto tiempo pasó eso entre que tu papá falleció y... En el 85, hasta como 5 años, 4 años. Y lograste viajar a España. Viajé a España, mal vendí las cosas porque una herencia de 30 años sin plata. Y sin mucha documentación, supongo. Y aparte en el pueblo donde era estaban la madre del alcalde, le alquilaba, que iba a hacer pelea yo sin un mango, un juicio allá. ¿Me entiendes? Porque hay que sacar a una persona 30 años ahí. Y tenía que venderle a los propios inquilinos. Bueno, viajaste y lograste hacer... Logré, y me decía, me acuerdo, mi tía me decía, anda a pasear a Francia. Y yo decía, no, yo, ¿cómo voy a pasear si he venido? Porque mi papá tenía acciones de una tabacalera, mi abuelo. Claro. Y yo iba vendiendo eso y tenía efectivo. Y me decía, anda a viajar, pero ¿cómo voy a viajar a Francia si mañana sale una venta? O sea, el grado de responsabilidad que tenía con 20 años. 20 años tenías. 20, 21, cumplí ya. 23 años ya. En España. Ya. ¿Te imaginas? Yo me hubiese otro huevón, agarra y me voy a pasear y no me importa, pero yo digo, si estoy en Francia y me van a llamar que sale una venta, o sea... ¿Y cuánto tiempo estuviste en España? Me fui en julio, un 28 de julio, casi así un 28 de julio me fui y regresé en enero. La vendí en 6 meses todo. Y lo que sí me siento bien yo mismo es que fui responsable. O sea, que no me dejó, ¿cómo te puedo decir? Lo que me ayudó mucho en la vida. Que asumí la responsabilidad. Claro. Y es innato. Porque ¿quién me iba a decir en España si todo el mundo me decía, vámonos, andate a Ibiza? ¿Qué voy a hacer en Ibiza si no tengo un mango y he venido a vender y me quedan meses para... Gracias a Dios que tuve el apoyo de mi tía, que me brindó alojamiento, todo, que era también un pionero acá, el Cheche García. Pero nada, o sea, me extrañaba esa, porque dentro de lo que yo he sido, muchos pensarían que no era, pero siempre he sido, o sea, responsable. Claro. ¿Y regresas de España y te haces cargo de la planta? Un tiempo regresé y al cabo de un año ya me hice cargo de la planta y no sabía cómo empezar. Me siento en el escritorio y digo, ¿y ahora? ¿Cómo llega este papel acá? ¿Cómo llega esta cosa? ¿Cómo voy a meter mercadería? Y dije, ¿sabes qué? Ponete las botas. Me puse las botas de pescador y fui al muelle a comprar sin saber leer y escribir. ¿Recuerdas qué año era eso? Eso fue casi para el 1992, 93. Yeah. Y así empezó. Y te fuiste al muelle y no tenía transporte, alquilado, me acuerdo. Pero lo que siempre me dolió es que no tenía continuidad la pesca. O sea, a mí me gusta tener un negocio, algo que me quedó bien grabado. A mí me encanta. ¿Te gustaría estar en un negocio que sea constante? Sí, claro. Me encanta verlo con gente, con movimiento. Me deprime la fábrica ir. Claro, porque habría periodos. No hacían nada. Pero toda la industria no hacía nada.
Claro, eso sigue pasando hasta ahora. Sí, pero en mi escala más todavía, en Claro. ese tipo de fábrica, ¿me entiendes? Y es algo que no me... como que me siento inútil. Ya, te haces cargo del negocio familiar, te pones las botas, vas al puerto a aprender a conocer tu negocio. Hay que hacer algo, como Claro. digo, ¿cómo hago? Bueno, acá hay que meter pescado a la fábrica. Pero siempre debes haber tenido algún ángel que te acuerdas, alguien que te ayudó. Porque siempre hay ahí arriba, abajo, no sé dónde, alguien que confió en ti o que tú dijiste, oye, ¿por qué me está dando la mano? Alguna persona, me dice, ¿Sí? alguna persona. Siempre hay alguien que te da una mano más allá de la que piensas, ¿no? No, las personas y creo que he sido un poco ingratos con ellos, fue Basilio y Ambrosio. Ah, bueno, los señores que trabajaban. Los señores que trabajaron en la fábrica, incondicionales. Y creo que no los retribuí bien. Es una cosa que creo que me quedó pendiente en la vida. ¿Y están vivos todavía? No, ya fallecieron. Los dos. Los dos. ¿Y nunca les pudiste decir gracias? ¿Cómo te hubiese gustado? No, yo les hubiese... Y no me refiero a la parte material. No, pero lo que ellos hicieron no se ve ahora, Jorge. A ver, cuéntanos algo de eso. No, por favor. incondicionales, No. incondicionales. Como yo tuve en Argentina unos brazos derechos cuando empecé, que gracias a ellos logré hacer porque digo, ahora estos vienen a trabajar y todos son nenas con el dedo, el argentino es especial también en ese... No, pero de Argentina vamos a hablar un poco más adelante. Lo que yo quería es que nos cuentes, ya, te hiciste cargo, hubieron estas dos personas que me ayudaron. enseñaron ellos, Claro. sin ninguna maldad, ¿me entiendes? Y lo que a mí siempre me gustó en la vida, que hay que retribuir lo que uno te da, y más ellos, o sea, Ellos habían trabajado muchos años con mi papá. Y tal es así que yo compré esa lanchita, la Corcubión. Y quería que el Basilio, que fue el cabeza ahí, un tipo muy inteligente, lo hice salir en la lancha para que ganara más plata. Y era tan inteligente que aprendió el motor, era el motorista, pero se dedicó a la mala vida, a tomar, como todos los, que me perdonen los pescadores, sí, pero la mayoría en ese plan, ¿me entiendes? Pescaban un día y se creían los millonarios y al otro día no tenían, brother. ¿Me entendés? Claro. Y él, claramente por estar en esa, como ganaba plata, tomaba y se vino caminando por Atico, no sé qué, y lo atropellaron mal, tuvo una muerte de terror. Ah, así falleció. Ahí terminó, sí. Lo atropelló un camión, pero ya lo levantó, ya es la Panamericana, pues, claro, ahí. Y en ese trance en el que tomaste manejo de la fábrica, ¿en algún momento te pensaste en tirar la toalla y decir, no, yo no voy con esto? No, yo me siento orgulloso de haberle hecho pelea a la San Andrés. Claro, San Andrés era mi competencia. Claro. Que yo trataba de organizar, hacía operaciones que mi mujer me dice, operaciones Eureka, porque, por ejemplo, el pescado estaba de Ocoña un poco más allá y eran como 8 horas de viaje en la lancha. Y yo agarraba y llevaba cámaras al Quilca para que sea el trayecto 3 horas en lancha y 2 horas en cámara. Yeah. Y eso me salía a mí de la calle y se copiaba a la San Andrés. Hacían lo mismo, y se ponían locos en la noche porque yo llegaba con cámaras de pescado y salía el ingeniero, ¿cómo se llama? Serrano. Y miraba por la persiana y lo volvía loco. ¿De dónde está sacando pescado este weón? ¿Me entiendes? Y se copiaba. De eso me siento. Claro. Porque el día que dejen de hablar de ti es porque ya no les interesas. Y cuando hablan de ti, como hablan de Messi, es porque es importante. Sí, es cierto. Lo peor sería, no dice, que nadie hable. Y lo he visto no te hablo de Argentina, pero también así muchos me han querido copiar.
Mejor. Pero es como yo le digo a mi mujer siempre, cuando uno, allá en Argentina se dice machete, que es, ¿cómo se llama cuando uno plagea? Claro, claro, machetear, ¿no? El machete, no Sí. prendes. Bueno, pero ese es asunto del otro, ¿no? Tú estás Claro, haciendo por el eso yo camino. le digo, él me está copiando, pero Claro. está macheteando. Sí. Cuando es como tú, innata las cosas que haces, quieres hacer un café y te va fluyendo las ideas. Esa idea nadie te la dio a ti. Tú la estás Sí, te van pensando haciendo, y ¿no? conversando, pero nace en tu cabeza. ¿Me entendés? Quiere decir que si no conocías el negocio y te habías metido y estabas sin tu papá, ¿no hubo un momento que dijiste, ya, esto ya no lo aguanto? Lo que no, ya llegó al principio, es que cuando no hay, depende de la naturaleza, es difícil. No sabía cómo hacer para traer pescado. Y los iba a buscar, me acuerdo, hasta Arequipa me iba a buscarlo al patrón de lancha para ir. Y no, había cojinoa y no quería ir. Es una etapa muy... creo que a mis principios viví la gloria en la fábrica, pero después la debacle. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú a cargo de la fábrica hasta que... Sí, más o menos unos 90, unos... No, 80. Mira, No, ¿sabes qué me olvidé? no puede ser 90, porque No, ya estaba 86, Fujimori, claro. 80, mira, la verdad me olvidé. Pero tú cuando... Si yo me he casado en esa fecha. en el 95. Claro, Pero, vos estás hablando en el 88, te has hecho cargo, 89. Ah, quiere decir que cuando ustedes se han conocido, cuando tú has conocido a María, estabas ya, digamos, 7 años, 6 años en la fábrica. ya estaba en mi peor momento y la rubia pensó que se casaba con Onasi. Y me conoció ya en mi debacle, pero... creo... Y porque esta conversación es de todo, ¿no? Bueno, llega María, cuéntanos, porque ese nuevo tránsito también es bonito en tu vida, porque ahí cambian las cosas, nace Nacha, tu primera hija. Sí, lo mejor que me pudo pasar en mi vida fue encontrar a esa mujer. Una mujer, a pesar que es argentina, pero... ¿A pesar? ¿Cómo? No, sí, a pesar que es... No, ¿por qué he dicho a pesar que es argentina? No, que, o sea, es... Claro, llegó un momento en un momento era difícil y para ti. me ayudó muchísimo, manejaba el camión, o sea, una mina guerrera al pie del cañón. Ya, ese es otro de tus ángeles, ¿no? Porque Y siempre sí, hay ángeles no, ahí. yo, un poco puede ser mi mamá, pobrecita, mi mamá, pero las ideas que tenían de la fábrica, para mí era producción, no era... Lo que pasa que para tu mamá y para tu papá era más artesanal. Emoción. No, era emoción, ¿no? Esa conexión. Ya, no, yo le digo, mamá, acá hay que... Hay como que- el negocio. Claro. Como un negocio que tiene que producir. Tiene que producir. Y ser rentable al fin y al cabo, ¿no? Y tiene que ser rentable porque algún beneficio, no es fácil estar manteniendo algo. Ya, entonces, se conocen con María, se conocen acá, ¿no es cierto? Acá vino, ella se iba a visitar a un amor que tenía en la selva, que un novio que se fue a la selva. Y en tránsito. Y en tránsito, un amigo, Juan Bernedo, la hizo entrar que yo te voy a conocer un pueblo acá que tiene playa. Y se vino ella acá y me conoció y nada, ahí nos flechamos. ¿Se conocieron en verano por playa? En invierno era, como esta época. No, mayo, junio. Y nada, y ahí volví a Argentina yo a traerla, a conocerlos a los padres y nos casamos y lo peor de todo que me llegó en mi peor momento, pero me acompañó. Eso, y entonces en realidad no fue lo peor, quizá fue lo mejor, ¿no? Porque fue ese cambio. Y como dice el refrán, ¿no? Siempre al final de algo medio oscuro
hay un trasfondo de luz. Es lo que le digo yo a mi mujer, le digo, porque veo casos de amigos que no sé si viene, que le digo, gracias a Dios que logré encontrar la luz al final del túnel, en todo aspecto, en mi vida personal, Sí. más que todo en mi vida personal. ¿Me entiendes? Y aunque ahora vamos a entrar a la parte de tu vida en Argentina, y qué bueno que hayamos llegado a ese punto, ¿no? Entonces, cuando la conociste a María, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía en el 94, 62, 72, 82, 92, 32 años. 32 años. ¿Y qué has aprendido del amor? De mi mujer, una mujer natural, ¿me entiendes, Jorge? Como veo que la quieren acá en Mollendo, es una mollendina más. Sí, claro. ¿Me entiendes? La rubia, que esto, que el Serapio. Siempre me amenazaba cuando peleábamos, discutíamos, me decía que lo iba a llamar al Serapio para que me pelee. Porque ella es muy... Y eso me cautivó de ella, de lo que es, claro, la esencia, ¿me entiendes, Jorge? ¿Y qué crees? ¿Cuánto tiempo están juntos ahora? Ya va a ser el 94... ¿32? 32 años. 32 años. Y si tuvieses... Bueno, de repente estoy desordenando un poco la conversación, pero si tuvieses que dar, no secretos, pero 2 sugerencias para que no suene a, no sé, a algo filosófico. ¿Qué sugerirías con esos 32 años de experiencia de amor? ¿Qué sugerirías a la gente joven? La sinceridad, o sea, ser sincero, o sea, no... La autenticidad, La lo que acabas de decir, autenticidad. en el caso de María, ¿no? Sí, autenticidad, eso. Y nada, y tiene que haber amor también. Si no, no puedo sugerir nada porque esa persona tiene que... No, claro, pero lo que pasa es que tiene que haber amor, claro, pero hay que construir el amor, ¿no? Porque el amor sí puede estar en el aire y dura 3 semanas, pero 32 años, algo bueno están haciendo. Y eso de hecho, eso lo debes tener tú ahí adentro, ¿no? Y hay que tener suerte, Jorge. En esto del amor También. hay que tener, yo creo que es un poco más de suerte. ¿Sí? ¿Estaría bien esto que estoy diciendo? Un poco de suerte. Un poco de suerte, lo que has dicho. Y esa autenticidad. la suerte viene, pero la suerte hay que pulirla. Ya, es eso. No, o sea, la suerte, el tren de las oportunidades pasa todos los días. Sí. ¿Me entiendes? Pero hay que saber cuándo subirse. Pero todos los días pasa igual la suerte. La suerte viene acompañada de muchas cosas también. Porque no, la suerte puede ser la lotería, que te saquen la lotería, te la sacaste. Ahora esa suerte hay que conservarla. Igual que el matrimonio, No ¿no? come. Acá había un caso, creo del tallarinero que se sacó la lotería. Que me perdone este señor. Lo primero que hice fue comprar, no tenía casa y compré un auto como tu papá. Sí, ya me acuerdo. De tallarines, el que gritaba. Sí, claro. Claro, que se sacó la lotería. Sí. Pero no y volvió en vez de hacer crecer el tallarín que vendía. Lo primero que hizo fue comprarse un auto que no le entraba en toda la casa. No es por criticar, sino como para que No se lo tomen repita. como algo, una crítica constructiva, estamos hablando. Sí. Nada más. Sí, me acuerdo de eso. Claro, o sea, que nos estamos basando a la suerte. Bueno, tuviste Claro. la suerte de... Úsala. Ahora, úsala. Claro. Hay que saberla usar la suerte. Sí, la suerte en el negocio, En la suerte todo, en el amor, de lo en que estamos todo. hablando ahora. Eso. Bueno, claro, y ya en esa nueva versión tuya de que vas a Argentina a traer a la novia de ahí, ¿cómo deciden
salir de acá. Y yo te voy a dejar las contar, cosas acá. te voy a contar así tal cual como fue. Ya veíamos que no, me endeudé un poco, que no es nada, pero debía plata y no había pescado, y mi mujer que me acompañaba mucho, y hasta que un día dije, María Elena, ¿sabes qué? No nos podemos hacer los locos. Nos sentamos un día en la cocina, me acuerdo ahí de Mariscal Castilla, y le dijimos, vamos a sincerarnos cuánto debemos, porque la verdad va a llegar en algún momento. Claro, ¿Tú era quieres un poco alargarla, andar, alargarla? No, no quiero agonía. taparte los O ojos, es ¿no? cortar de un mazo. Y Esa es me decisión. ¿Ah? Decisión. Esa es decisión. Sí. Y me acuerdo, no podemos mentirnos, le digo, mira, esto no da para más, el banco me quería refinanciar. Gracias a Dios no refinancié la deuda, porque ahí ya me tuviese que ir corrido de acá. Ya. Ya no hubiese tenido plata para pagar. Y hicimos números así con un papel, pum, debemos tanto, y más o menos calculé lo que podía venderla, mal vender esa pequeña fabriquita. Y le dije, mira, hoy por hoy salimos derecho. Y tuve la suerte que cuando tomamos la decisión, y era muy importante para mí, pero lo que yo no quería era sentirme que el banco me sacara las cosas. Me imaginaba Sí. que te iban a sacar las... Dije, no, no quiero esto. Y, Y no quería despertar, vivía en Enlace, me acuerdo, terminé un departamentito en Enlace, y no quería que sea el día porque tenía que enfrentar puro problema. Pero fui caballero y me acerqué al banco y le dije, ¿sabes qué? Al administrador, que era, creo, Muñoz Nájar, le dije, hermano, no tengo plata para pagar. Ayúdenme a vender la fábrica porque ya no quiero nada. Y tú sabes cómo es moviendo, se hablaba que estábamos fundidos. Sí, no, ya me vino a decir Salvador que está fundido. Y lo primero que hice fue donde tenía crédito, que hasta hoy no hay crédito porque no tengo plata para pagarte. Fui tapando, sincerándome, claro, que ya no iba a poder salir ya. Pero ya habían decidido irse de Mollendo. No, lo Todavía primero era que querían queríamos los números y no deber, despertarme y no deber. Y llamo a unos señores de Hilo y me acuerdo, no era una venta, le dije, ¿sabes qué? Hacete cargo de la deuda, yo trato de liquidar como podía, pero no quería que ya la desesperación llegué a utilizar un crédito leasing de, no sé, de 10 años, se convirtió con la tarjeta de crédito por la desesperación de pagar. Así es que Vitelio Mercado fue el escribano, el notario que nos hizo, y me dice, Salvador, ¿estás seguro de lo que estás? Sí, no quiero nada, le digo, porque yo no iba a recibir nada, pero quería mi paz. Y los llamé y se hicieron cargo, y me acuerdo que me dijo, fuimos al Alejo, con Valentín y Oscar, no sé, de una lancha, y me felicitó lo macho que fui para no llorar. Me dice, huevón, hubiese llorado, te hubiese metido un golpe, me dice, pero eres macho, me dijo. O sea, aceptando tu derrota. Y después de eso es que deciden irnos a Argentina. Ah. ¿A qué? No sé. Mi suegra cuando llegué quería que vendiera huevos. Y yo digo, huevos, puta. Cuéntame la partida de acá ese día. No, muy triste. El último día no teníamos qué comer, me acuerdo. Muy triste. La esperamos a la Marceña que viniera. No tenía que comer, Jorge, en mi pueblo. Pero ya habías decidido partir. Claro, ya. Lo último que fue, me acuerdo que vendí la camioneta, la que tú me vendiste. Claro. Y me sirvió para sacar la casa de mi mamá del Banco del Sur. Que tenía... Ya cuando le di los papeles de mi casa, de la casa de mi mamá liberados, ya dije, ahora me voy yo. Ya creo que ciertamente cumplí con mi mamá, sí. Caballero, acepté mi derrota. Y alguna vez me contaste que una de tus alegrías fue que te fuiste acá, pero no debías a nadie, ¿no? Que podía llegar... no vine durante 9 años porque me dediqué a trabajar, no para aparentar, porque tú me conoces, claro. Jorge, yo soy un tipo más sencillo, pero como te digo,
tuve suerte con este negocio porque me entregaron un camión y yo no tenía un mango y me dijeron, yo te estoy cobrando, el dueño de la fábrica. Ya, no, pero lo que quiero es que nos cuentes primero cuando llegas a Argentina. Puta, llegué y me daba vergüenza porque mi suegro me tuvo que hacer el mercado el primer mes y me alquiló una casa. Pero yo siempre fui, no soy, creo que sí, la palabra soberbio, pero siempre fui orgulloso. Y me costaba, me daba vergüenza porque venir de tener una fábrica, no tener un sol. Yo dije, yo no me puedo tomar una Coca-Cola ahora porque no tengo plata. Ya, ¿Y qué hiciste para generar algo de...? ¿En qué trabajaste? Nada, estaba ahí y trataba de ver hasta que vino mi cuñado y me llevó a un matricero. Matricero es como un tornero, o como que hace las piezas, ¿Mecánicas? Una matriz para hacer tornería. Sí, una tornería. Y yo estaba en la casa ahí preocupado, o el primer mes, y me llevó donde de la fábrica, pero algo que tuve bien, sin soberbia, que tuve bien claro, es de ser independiente. Y le dije, yo quiero que me dé para vender. Me acuerdo que eran secadores de piso, sopapas. La sopapa es la desatoradora de acá. Ya. Y unos brochecitos de media sombra. Esos brochecitos me llevaron a la gloria. Media sombra. La media sombra es la tela Rachel. Ya. Para sujetar las medias sombras. Y de lo que vendía me di cuenta que una caja de broche me dejaba 20 pesos de utilidad. Digo, ¿podemos vender tantas cajas? ¿Te refieres al gancho que tensaba? Que tensa eso. Y ahí es que comienzas a mirar la posibilidad. No, ya, pará, que yo tengo, mira, me estoy enroscando demasiado. Ya, pero, está bien. Déjame contarte, mi mujer me ayudaba tanto porque a nosotros lo único que nos quedó lindo era la ropa. Y la gente se preguntaba, ¿y la manera como habla? Con una remera Lacoste y vendiendo remeras polo. Sí. Éramos ambulantes, Jorge. Vendían los ganchos ambulatoriamente. Miramos, primero en las despensas que son como los kioscos, los secadores, de 2 secadores. Y yo me bajaba, pero hasta así me daba vergüenza. Y para sentirme útil, porque mi señora era la que se bajaba a los negocios, con un saco de piel, lo único que le quedaba, y vendía los secadores y las sopapas. Y la gente se extrañaba, decir estos bien vestidos y vendiendo. Y bueno, y por momento me daba vergüenza, porque cuando iba a una ferretería me miraban así como los otros vendedores que ahora me los encuentro, ¿me entienden? Que me los encuentro, me miraban y como disminuido, pero... Claro. Y me bajoneaba y le decía a Marilena, porque ella era más encaradora. Y yo para sentirme, yo le decía, yo soy tu chofer. Y yo manejaba todo el día, hasta que descubrí que el brochecito, había un señor que solamente lo vendía. Como te digo, son épocas en la vida que hay que saberlas aprovechar. Los trenes que hablabas. Los trenes. Y me di cuenta que a mí me lo dejaba, por ejemplo, a 3 centavos el broche. Y yo digo, con 8 o 7 centavos que lo vende, estoy bien. 8, 0 costo, es comprar y vender. Claro. Y había como el argentino, no estoy hablando despectivamente del argentino, pero se creía el vivo y estaba solo y lo vendía a 20 centavos. Y yo, sin fijarme en él, algo que me gustó siempre es que tomé de ejemplo algunos como referentes, pero nunca copié o quiero ser como tal. No, digo yo, si este es mi precio, yo voy a salir. Ni sabía que... Y comenzó a funcionar. Y claro, yo lo vendía a 7 y él a 20, y como loco el viejo con nosotros. Y de ahí me di cuenta que fue la beta, enganchamos para la media sombra. O sea, mi señora entra a un negocio y dice, no quieren vender media sombra. Media sombra, por si acaso. La tela Rachel. La tela Rachel, ya. Que eran... La malla Rachel, que se llama. Claro. ¿No? Ya. Que mi mujer entró a ese negocio y ahí me di cuenta que era
pero había que caminar todo Mendoza, porque los brochecitos se consumen en verano, cuando la gente pone la tela. Ya, por el sol. ¿Me entiendes? Pero tendríamos que andar 500 ferreterías. Yo decía, una caja por cada ferretería nos deja Claro. 20 pesos y dábamos la vuelta al mes porque ya se le había, ya hicimos el círculo. claro, pero era ¿Y cómo entran en lo de la malla? porque bajó y un uruguayo que me olvidé decir, darle las gracias en Novus, que mi señora entró a vender y no quieren venderme a sombra porque donde veíamos la tela Rachel era una mina de oro porque sabíamos que íbamos a vender los brochecitos. Ah, claro. ¿Me entiendes? Miramos, era como mirar, qué sé yo, cómo decía el padre. La parte del negocio era chiquita, ¿no? Pero que hay un uruguayo, dices que... Que tenía como una casa de mayorista. empaque, sí, que Ya. la fábrica le vendía, le daba para que la distribuyera, pero no la distribuyeron bien o no le dieron pelota. Ya. Y yo empecé le dije, no quiero trabajar, yo gracias por La oportunidad. pero Quería vendémelo. que seas un vendedor. Claro, Ya. vendémelo, Ya. y confío en mí. Ya. Y yo lo primero que era, me daba los broches y la media sombra, y hasta que se fundió el uruguayo. Ya, pero... porque esa parte es muy importante. ¿Te dio la media sombra esta, la malla? Claro, me daba, yo le sacaba pedidos y iba y sacaba del negocio y ellos me daban a mí la cuenta corriente. Claro. Y yo lo revendía. Ahí comenzó el negocio. Ahí comenzó y por esas malas cosas de la vida, mi amigo se funde el uruguayo, se funde, quebró. Y yo le dije, brother, no me puedes dar el contacto de la fábrica para hablar con estos señores. Y buena onda me lo dio y me hice amigo, empecé a ir, fui a conocerlo hasta que llegó ese día que yo primero le compraba de un rollo, imagínate, una fábrica grosa, mostra, vendiéndome un rollito, 10 rollitos, no tenía plata. Ya. Y le compraba lo que podía y lo llenaba en mi casa, donde a la casa allá está, Sí. y donde conociste. Ahí metíamos en los cuartos los 10 rollos. Los rollos. Y, Pero cuéntame, hay una cosa que es preciosa que tú me contaste, que supongo que es del que me vas a hablar, que te enviaron... claro, yo estaba en mi casa y lo primero que quería era tener mi identidad en Argentina. O sea, que me llegara, cuando me llegó un remito a mi nombre, me sentí identificado, Ya. no un NN. O sea, quería. Claro, claro. Y me acuerdo que estaba un día ahí en la casa, en Yatay, donde has conocido, y me golpeaban la puerta a las 8:30 de la mañana y salgo y había allá decimos equipo, es un camión lleno de media sombra. Y me dice, esto es para Salvador, se ha equivocado. Preocupado lo llamé al dueño de la fábrica, le digo, don Osvaldo, se han equivocado, tengo un camión acá completo. No sé, te hablo que ese camión podría costar, es como que te presten $70.000, págamelo como quieras. ¿Y tú vendías 10? Claro, yo aparte no tenía plata para comprar un camión, tenía para comprar 10, y un camión tendrán 500, 600 rollos. Y yo agarré el teléfono y lo llamé preocupado. Don Osvaldo, tengo un camión acá, han hecho mal los papeles, se ha venido para acá, para mi casa. No, no, está bien, me dices, para ti. Pero para mí le digo, si no tengo plata, don Osvaldo, yo para pagarle. Te estoy cobrando, me dijo. Ya me mató. Ay, ay, ay. Y yo empecé a hacer el negocio ahí, él me daba, qué sé yo, él tenía una oferta por 10 rollos, un poco de mi viveza. Por 10 rollos, vender 10 rollos, él me hacía un precio a Jorge Zunaga. Yo le vendo 10 rollos, te hago 10 pesos, 10 soles. Te vendo 2 rollos, te lo vendo a 13, Claro. por decirte. Y yo se lo pasaba a él como que todo eran promociones, las cuentas Claro. que rendía. Pero era parte del negocio y eso fue lo que el tren que subí ese Claro. día, al tren. Tú Pero cogiste el la tren. tuve que, no me loqueé con plata que no era mía, porque puede ser que otras personas la utilicen para otra cosa.
Pero lo primero era pagar eso. Y así se me fue abriendo las puertas y gracias a Dios, ¿Y cómo abriste tu primer galpón? primero alquilaba casa. Primero era mi casa. Claro. Me acuerdo que me mandaron mangueras y tenía todo el patio ese, no sé si conociste, Sí. donde tenía la piletita, Sí. llena de mangueras, puta, mis hijos. Y bueno, hijos, tienen que convivir con esto. No tenía para... Y la necesidad me hizo... Y algo que nunca hay que privarse, que aprendí, lo aprendí bien claro, que si tenés que comprar, o sea, no tienes que tener reducido el espacio como para que no te impida comprar mercadería para tener, y más en un país como Argentina, que ahí había mucha inflación, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Y primero empecé a alquilar una casa de ahí por mi barrio, que la casa le metía rollos como palos de fósforo, y después Ya ya te corto. necesitaba, alquilé como 3 galponcitos chicos. Y ya gracias todo a mi mujer, que fue la que insistió. Me insistía primero por un galpón, yo no, como mi papá salía en ese aspecto, no tan jugado. Y ella me jodía y me jodía y me acuerdo que vine al Perú y que no lo han vendido. Bueno, vamos a ver el galpón, le digo. Y ya decidí comprarlo, el primer galpón. Es lindo no pagar alquiler. Claro. Y después del otro galpón, la misma necesidad. Me acuerdo que quería alquilarle la casa a un vendedor que tengo. Tú te le digo que me estás cobrando que como que fuese una fábrica tu casa. Me la miró por el lado que redituaba. Y ahí agarré y compré el otro galpón. Que mi señora también, ahí a la vuelta del que tengo, todos los días, nunca me fijé en ese galpón. Y ya mío, Salvador, que compra este galpón, que compremos este galpón. Insistidor, hasta que lo compré. Y cuéntanos cómo se llama tu empresa. El Brother Plus. No, claro, porque... El Brother Plus nace de que yo me iba, como llegué allá a Argentina, brother, y más fue con unos amigos que tengo, que ahora es un socio que estoy emprendiendo en unos galpones que te comenté para alquilar, que corría el cuñado en auto y no sé, me dice, ¿qué quieres apoyar con algo? Me dice, ¿qué le ponemos? Ponele Brother Plus. Y de ahí quedó Brother Plus, el nombre. Claro. Qué interesante, ¿no? Este señor Osvaldo, dices que... Osvaldo Franceschini. Fui a verlo, sus hijos muy buena onda conmigo. No un tipo espectacular. Fui allá y ¿qué trabajas tú? Me decía. Compro polietileno. El polietileno es el nylon negro. Sí. Allá se dice nylon, pero es el polietileno. El plástico negro, Sí. de diferentes medidas. Y él, imagínate lo bueno que era este señor, humilde, ¿eh? Fuerte Apache, viene a ser como la Victoria, ¿cómo se llama? Eso chiquito. El Mercado Central. No, pero que es algo peligroso. Ah, ya. Por la Victoria, ya. allá el Fuerte Apache, donde salió Tevez, el jugador que este señor lo llevaba a Tevez a llevarlo a Boca, porque Tevez andaba sin zapato. Y este señor vivía por ahí, era humilde, hicieron mucha plata. ¿Y por qué venía? No, porque te dijo que cambies ¿qué vendías? Y claro, imagínate, quería comprarme él para almacenar en su fábrica y mandarme el polietileno con su plata, sin ningún beneficio. Son esos ángeles. Son, claro. Esos ángeles que uno dice. ¿Y él ha visto, todavía está vivo este señor Osvaldo? Falleció, ya. Pero ha visto cómo has crecido, cómo ha crecido tu negocio. No llegó, pero sí me vio y no, yo siempre lo menciono, porque es como que el banco que te diga y ¿sabes qué? Sí. Claro, es una persona que confió en ti. ¿Qué consideras que es ser exitoso? Una satisfacción
Me gusta generar trabajo, o sea, me encanta ejemplo, y me gusta que la gente que trabaja conmigo sonría, o sea, que se sienta a gusto, o sea, sí, sí, sí. porque todos tenemos que ser, creo que es como un equipo, como la lancha era un equipo, el que hacía si el mediocampo no funciona, se muere igual la lancha tiraba y uno no sabía hacer la maniobra, se salía el pescado. Como para todo un equipo, armonía, qué sé yo. Y si mañana tendrías que trabajar sin que depende el dinero de eso, es decir, que tendrías que trabajar no por dinero, sino por placer, ¿qué harías? El bien, ¿no? O ¿Sí? sea, el bien, o Me sea, contaste hace unos días que te gustaría, como un sueño, poner una casa, un centro de es rehabilitación, algo que detesto pero acá ponerlo acá en en Mollendo. Mollendo. Ah, Que todos por los ejemplo. mollendismos nos sudamos porque es un flagelo, disculpame, de No, mierda, claro. que Y lo quisieras odio poner algo. y me encantaría, porque es una deuda pendiente y tengo muchos amigos que están mal, ¿no? Y no se puede, no sé, me gustaría, sería algo que me gustaría a mí, porque hace mucho daño, y veo muchos amigos que te llega a denigrar al ser humano. ¿Qué, qué sueño no has cumplido todavía? Lo que quiero es que mis hijos me sigan en el negocio ahora. Ah, sí, Mi sí hijo. quisieras eso. Sí, gracias a Dios, hoy en día él está haciéndose cargo, tiene 20, ya bastante grande, yo me hice cargo de 23 años, él tiene armadito y, y quiero que sean felices, o sea, que sean Claro. felices con lo que hacen y parece que le gusta a Lisandro y me gusta que se desenvuelva, que creo que hasta cierto punto como padre cumplí con ellos. Claro. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí, sí, sí. Cumplí con ellos, con mis defectos, ¿ah? Porque no me considero una persona para nada perfecta. Pero creo que en el fondo más puede lo bueno mío que lo desubicado mío. ¿Qué le dirías a este señor Osvaldo que te ayudó tanto al comienzo? Nada, que le debo la vida, lo amo. Que lo amo, porque me gusta porque fue humilde él y vio en mí una persona, hay que confiar en un tipo que ves, un peruano que va allá sin un mango. ¿Y qué le dirías a tu papá que se fue tan rápido? Ahora, ya con la versión de Salvador de ahora. No sé, ahora mi cuñado Roger ahí me decía que, no sé, que tu papá, qué cosa de... Yo digo, mi papá, no que... Me hace acordar a mi hermano Augusto, porque ese era más loco que yo. Y me acuerdo que dijeron que los abellas se han fundido. Y él siempre tenía una manera especial de ser, como que resucitó el ave fénix y acá estamos presentes hoy en día. Y Claro. puedo venir a mi pueblo Por y, supuesto. y siento que la gente me quiere. Eh, el, el, qué sé yo, como me gritan ahí, me digo, ¿quién me está gritando? Debe ser alguna cochiza ahí del taxi. Me encanta eso, sentir el cariño de la gente, que no soy denso, soy, o sea, creo que nunca cambié en mi vida mi Sí, manera sí, de es ser, ¿no? cierto. O sea, Me consta. ni un peso más, siempre fui el mismo. ¿Y tienes alguna frase, algo que siempre repitas? Como una muletilla personal. Eso No, que dijiste, por ejemplo, ¿no? De lo de la perseverancia, que la suerte funciona si tienes perseverancia. Pero ¿tienes algo que generalmente repites o no? yo siempre tengo una agenda. Ah, cuéntanos eso de la agenda, por favor. Claro, la agenda, agarro y yo no me puedo mentir, como para, No engañar. por ejemplo, te explico en mi caso que me pasó y esto
lo vuelco digamos, a la persona que tiene un problema de alcohol, de droga. La persona que sale es la que reconoce que estoy mal. Y cómo sale, por ejemplo, como reconociendo que ya no tienes plata, que eres pobre. Pobre por decir, Sí, claro. en el sentido de la palabra, que no tienes plata. Tenías. Pero primero hay que reconocerlo. Reconocer, cuando reconoces estás aceptando Ya. lo que eres. Y ahí recién puedes salir adelante, porque si no, conozco casos, gente que le ha pasado y quiere seguir llevando la vida que tenía, por eso no salen. Igual el que tiene problemas de alcohol, tenés que reconocer, soy alcohólico y necesito recuperarme. Soy drogadicto y necesito recuperarme. Y le digo, tengo que hacer esto. Y me acuerdo en ese entonces, era el famoso terreno ese que compré para hacer Por la la fábrica. Pacificana. Ponía todos los días, pero no me engañaba, tachaba todo y siempre me quedaba pendiente y lo volvía a pasar al otro día. Sí. No lo cumplía y lo volvía hasta que lo llegué a hacer. Pero es o sea, no engañarse a uno mismo, porque tarde o temprano te encuentras con la verdad. Y cuando ya terminando, cuando ya no estés acá, cuando el día que tengas que naturalmente Que morir, partir. Sí. Esa es una pregunta, no sé si me da graciosa. ¿Qué te gustaría que diga en tu plaquita ahí en el pasto? ¿O quieres que te cremen? Mira, no lo he pensado, ¿eh? ¿No? Creo que voy a vivir años. No, pero hay En algún rato, momento. algún rato que vas Sí, a... pero no. Por ejemplo, mi hermano Augusto, creo que el loco quería que las cenizas las tiremos en el rompeolas. No. Y entonces, ya, quizá no con una placa, pero ¿qué te gustaría cómo te gustaría que te recuerden? Ah, mira, Como el sí. Salvatore. Sí, A mí me gusta cuando me dicen Salvatore, como el Salvatore. sí. Nada más. Como una persona. Me lo han dicho una vez acá en el parque, ¿Sí? un amigo que no voy a decir la persona que es, pero a veces lo miraba y decía, si yo soy buena onda, ¿por qué no me saluda? Y se sentó, vino y estaba sentado en el parque, ahora, hace 2, 3 años. Ya. Y me dice, ¿sabes qué, Salvador? Me vengo a sentar porque eres una persona transparente y natural, es la palabra, Ya, natural. Y me gusta eso. O sea, porque has visto en la reunión que hemos tenido ayer cómo me pongo, Sí. o sea, efervescente, Sí. o sea, vivo con pasión Sí. las cosas cuando las digo. ¿Es así? Sí, claro. Eso. Nada Claro, más que me recuerden como... Creo que yo siempre digo a mi señora, ¿tendré enemigos acá en Argentina? Debe ser un pelotudo el que me odie. Porque yo no tengo nada contra nadie, Jorge. Es más, me da vergüenza cuando en las carreras que iba y me dicen, acá está le dicen a un grosso, unos monstruos Ya. en Argentina. Yo le digo, no, pará, yo le tengo respeto a la competencia y no me comparece, es grosso. No, pero lo que tengo en mi conciencia es que no le imité a nadie, que yo vi lo que podía hacer. Como una vez me acuerdo que te dije que me fuiste a recoger cuando falleció mi mamá, que te dije, no, es el olfato, Jorge, y tú me dijiste, ¿qué tal olfato que tenés por lo del negocio? Sí, claro. Un poco el olfato, pero eso, nada más yo quiero que me recuerden, como esto que siento ahora que estaba acá abajo, pasan los lavatripas del Camal y me te dicen, gritan. Salvatore, ya tienes que pasar por el bar. Eso me gusta, eso. ¿Me entiendes? Sentirme, yo sé que me quieren, Claro, te yo sientes sé que me querido. quieren, yo sé que me quieren. No me lo están diciendo porque ni se gastarían en saludarme. ¿Ah? Porque ya lo miran. Te felicito, muchísimas gracias. A ti.